La diputada Carrizo ahora. Bueno, buenas tardes. Primero, un enorme placer compartir la mesa con todos ustedes, agradecer realmente a las direcciones de cultura de ambas cámaras. Como decía Liliana, excelente, bueno, datos muy interesantes que vamos a hacer un contrapunto acá con lo que decía María. Bueno, los homenajes son una oportunidad para volver a pensar, en el caso de Irigoyen, una de las figuras que construyó instituciones. Entonces, la mirada que voy a compartir con ustedes, voy a ser un poco breve porque por ahí me interesa que cualquier cosa podamos intercambiar opiniones. Mi mirada va a ser más desde la ciencia política. La verdad que mi generación, yo voy a cumplir casi 50, no soy tan joven como parezco, pero siempre, digamos, acá hay un profesor, un ex profesor mío de ciencia política, cuando nosotros llegamos a la vida cívica en el 80, en la década del 80 con Alfonsín, fue un momento en donde se volvió a pensar el partido como organización, ¿sí? Entonces, con ese clima de época, la ciencia política nos permite también ver a Irigoyen y esa etapa, digamos, de construcción de instituciones en Argentina con herramientas distintas, ¿no? A mí me impactó siempre el partido que teníamos y el partido que, cómo nos veíamos los radicales a nosotros mismos y cómo nos ven a los radicales desde afuera, la mirada desde afuera y la mirada desde adentro. Y la verdad que la mirada que voy a ofrecer yo es estrictamente de ciencia política. No hay un Irigoyen, no tenemos un Irigoyen ingenuo, más bien un Irigoyen bastante pragmático, digamos, en la construcción de instituciones. También el hecho de que hoy las democracias presidenciales sean estables nos permiten ver los mismos fenómenos con otras visiones. Entonces, ¿por qué? Porque antes la única democracia presidencial que duraba era la norteamericana y parecía una excepción. Entonces, ahora estamos aprendiendo a ver la construcción de instituciones en los presidencialismos porque funcionan y lo que nos parecía una excepción nos empieza a parecer normalidad. Esa es la mirada que voy a compartir de ustedes de Irigoyen como creador de instituciones, es decir, de dos instituciones que fueron claves: la organización del primer partido presidencial y nacional de la Argentina y la instalación del federalismo democrático, porque nosotros éramos una república federal, pero no una democracia federal, y esa tensión en el ejercicio de la institución presidencial de Irigoyen, que muchos en fin, lo acusaban de componentes populistas, en realidad era la tensión entre la lógica de una institución presidencial legitimada democráticamente y obviamente los poderes provinciales. Así que, primera cuestión, la idea es desmitificar lo que mi generación, legó. La lectura que tenía mi generación sobre Irigoyen es la lectura de la cultura del peronismo. Y entonces Irigoyen es la antesala y la primera, digamos, la emergencia en el país de una pauta de construcción política que la va a reproducir Perón. Bueno, mi tesis de doctorado muestra exactamente lo opuesto. El peronismo y el radicalismo son totalmente distintos, ¿sí? Como decía Marta Sein, somos diferentes, pero somos diferentes de modos distintos. Y nos diferencian dos cosas: los fines y los recursos, que es el medio que utilizamos para transformar derechos en libertades reales. Somos parecidos, pero somos muy diferentes. Entonces, el radicalismo, obvio, tiene un componente movimentista en el sentido cultural, pero es mucho más un partido, casi todo enteramente partido, mucha organización, poco movimiento. Segunda cuestión, no es un liderazgo populista el de Irigoyen, más bien es un liderazgo democrático, y vamos a debatir por qué. Y la tercera cuestión, no tenemos una matriz europea, los radicales. La invención irigoyeniana es la matriz americana. El invento de Irigoyen es, diríamos, como dijo María, lo que Sarmiento quiso para la escuela, Irigoyen lo quiso para el partido. El molde de la política americana. ¿América para los americanos? Sí. La lectura a veces europea que tenemos del radicalismo explica mucho
pero dice poco. Volver a vernos desde una lectura absolutamente innovadora en la construcción política. Entonces, 3 diferencias fundamentales con el peronismo. Primero, la cultura política. El radicalismo yo creo que es, como bien dijo María, en un clima de época, la mirada que voy a dar de Irigoyen es obviamente de este ciclo de hegemonía que empieza en 1892, 3 revoluciones y termina en el ciclo del golpe del 31, con 3 presidencias sucesivas radicales. Bueno, la primera cuestión, cultura política. Obviamente que el modelo americano, la carta orgánica radical, la primera carta orgánica de 1892 es una copia de la carta orgánica de del Partido Demócrata, ¿no? Y entonces, por eso está en duda, me lamento que no haya venido Virginia, si Irigoyen se había afiliado o no alguna vez, como bien decía ella, cuando él decía todo líder social es un líder radical. La mirada americana es, el partido representa la sociedad, más que un sector en particular, como es el modelo europeo. En las sociedades de movilidad social ascendente, no necesitamos tanto una ideología porque lo que interesa es la opinión pública. Todos queremos ser la clase que no tenemos, queremos ascender, de modo que no hay primero una identidad de clase. En Europa las sociedades son cristalizadas en términos de clase y los partidos representan esas clases. Aquí nadie quiere ser obrero, todo el mundo empieza siendo obrero, después quiere clase media y después clase alta. Esa es la movilidad, América, hacer la América. Todo es posible. Los partidos de las sociedades con movilidad ascendente no tienen mucha articulación ideológica, porque si se representan un sector, no son un partido nacional. Entonces, un partido orientado a los ciudadanos, más que orientado a los afiliados. Ese es el modelo americano. Y ese es el partido que fundó Irigoyen. Tenía en mente, ¿y por qué no fue un partido parlamentario solamente? Podría haberlo sido. Hasta entonces solo había partidos parlamentarios. El radicalismo se nacionalizó por 2 cuestiones, por la estrategia de la abstención y porque la decisión fue competir por la presidencia de la nación. Eso fue. El legado de las revoluciones por el voto secreto, universal y obligatorio, inédito, matriz americana, pero con una diferencia en la innovación, voto obligatorio. Eso hizo que la idea de la intransigencia y la abstención como estrategia de competencia presidencial, esta idea que decía no importa, ¿no?, que pasen mil gobiernos, no importaba competir por las bancas parlamentarias, eso ya lo había intentado Alsina, no funcionaba. Querían la presidencia de la nación. Eso les permitió la nacionalización en un momento donde la competencia era solo por bancas. La provincialización de la política era lo que construyó una presidencia. Irigoyen hizo al revés. Desde afuera construyó poder civil para competir por el poder presidencial de la Argentina. Eso fue la invención. Entonces, la misma cultura política que el peronismo no. Poder civil más que poder militar. Ciudadanía más que afiliados. Revoluciones de abajo más que revoluciones de arriba. 92, 93, 905 versus 43. Es decir, es un partido que hace del poder civil algo bastante revolucionario. Fíjense, en todos los líderes radicales que son candidatos a presidentes, ninguno es militar. En un país donde la matriz de la construcción del liderazgo presidencial, aún en las presidencias fundadoras, eran primero militar, después políticos, los radicales siempre postulan líderes civiles. Y esa es la diferencia entre Alem y Mitre, Irigoyen y Roca, Alvear y Justo, Balbín, Perón, Ilia, Onganía, Frondizi y Aramburu. Lo revolucionario es la democratización del poder civil en la Argentina. ¿Cuál fue la gran innovación de la matriz americana? ¿Cuál es el lema americano? ¿Qué tenían en mente, digamos? ¿Qué le copia a Sarmiento? Porque es un pragmático Irigoyen, no es un intelectual. No es un intelectual. Los americanos tampoco son intelectuales. Quienes escriben, ¿no?, la Constitución americana, los papers federales, son periodistas, son políticos. No hay Montesquieu.
no hay Montesquieu, son hombres que construyen instituciones desde la nada. Construyen la democracia presidencial en América. Y esa es la innovación organizacional. Es absolutamente novedoso el radicalismo. Miren, ¿por qué no fue un movimiento? Obvio, fue una cultura, y ese es el contenido movimentista, porque el radicalismo es una cultura política, además de un partido. Cuando dicen que los radicales ya como partido no existen, lo dijeron desde 1892, todavía existimos. Claro, una cosa es el aparato, pero otra cosa es la cultura. Cuando hay un líder, gana el radicalismo y aparecen los votos radicales, porque lo que está cristalizado es la cultura política radical, la cultura del poder civil. Un modo de gestionar, un modo de representar, un modo de hablar. En fin, esa es la cultura y la originalidad. Entonces, liderazgos civiles en un país con una tradición donde el poder político es sinónimo de poder militar. Hasta hoy, el lenguaje político está militarizado. A 32 años de democracia, fíjense, entonces, organizaciones, que es lo que permitió que esta innovación durara en el tiempo. Las 24 nominaciones a candidatos presidenciales del radicalismo se hicieron por el mismo mecanismo, lo que preveía la Carta Orgánica. El 75% de las veces por la convención y el 25% por elecciones directas, porque fue después del 57. Cero populismo. Es decir, si bien fue un liderazgo carismático que le imprimió contenido épico a la estrategia competitiva de la abstención para competir por la presidencia, fue un liderazgo que construyó instituciones, no que las desarticuló como Perón. Es más, se expuso a sí mismo en la sucesión del 22 a usar el mismo mecanismo que, digamos, que estaba establecido en el partido para nominar un candidato presidencial. Así que un partido rarísimo, porque en esa época no había una ley de partidos políticos que decía que había que cumplir esas normas. O sea, cada vez que se postulaba un candidato a presidente, el radicalismo desde 1892 al 2007, vamos a decir hasta ahí, usó los mecanismos previstos por la Carta Orgánica. Eso no es subordinar la institución a las conveniencias de un líder, es construcción, coordinación de reglas para producir un resultado. Entonces, mucha organización para durar, mucha cultura civil para politizar, pero poco populismo. Entonces, una cultura muy distinta y matriz americana más que europea. ¿Cuáles son los partidos que tienen matriz europea? Claramente el peronismo. Claramente el peronismo, a su modo y por razones muy distintas del socialismo, representaba sectores, por eso no fue un partido nacional, una audiencia limitada, ¿no? Irigoyen se posicionó en el medio, izquierda, derecho, conservadores, liberales en el medio. Todos tienen un lugar, porque ¿quién queda fuera de la Constitución? ¿Cuál era la ideología del radicalismo? La Constitución. Miren, lo han definido tan bien varios historiadores cuando decía, y el mismo Irigoyen, cuando él criticaba los programas que armaba el socialismo, él decía, el programa del radicalismo lo da la opinión pública en el marco de la Constitución. La Constitución es un programa revolucionario y todavía lo es. Entonces, innovación, mucha organización, una estrategia de competencia nacional para competir por un objeto. Presidencia nacional, no cargos legislativos. Los cargos legislativos están en función de los ejecutivos. Entendió cómo competir en un país federal y qué es lo que iba a hacer de esa competencia un partido nacional. Institucionalización. En 1931 se sanciona la primera decreto ley que regula los partidos políticos. Antes no había ninguna ley que regulara los partidos. O sea que otra cuestión interesante del radicalismo es que es un partido que se subordina a las propias reglas, aun cuando el Estado no le dice que tiene que cumplirlas. Por eso dura. Muy distinto al peronismo, que decimos es un caso, digamos, de partido de institucionalización o reglas informales o de subinstitucionalización. Depende del líder presidencial. Esto no ocurre en el radicalismo. Mucho más complejo para decidir, sí, mucho más complejo, pero eso garantiza durabilidad. Entonces,
desmitificando esta idea de poco de movimiento, mucha organización y el tema del liderazgo presidencial. El liderazgo, el ejercicio de Irigoyen de las presidencias fue cuestionado como antiliberal. Dos indicadores. Irigoyen no venía a inaugurar las sesiones, ¿no?, de la Cámara. No era kirchnerista, pero no tenía un buen concepto del Congreso. No inauguraba las sesiones de la Cámara de Diputados. Y, como dijo María, intervino 9 provincias, pero Alvear intervino más, 14. ¿Eran antiliberales, antidemocráticos? No. Fue el paso. Una cosa es una república y otra cosa es una democracia. El federalismo con la democracia tiene tensiones. No se olviden que, gracias a la reforma del 94, ahora elegimos el presidente en forma directa, pero antes los elegían las provincias. Entonces, lo que tenemos en escena es el conflicto de un líder, como es en los presidencialismos, que representa a la nación. El presidente representa a la nación, nos representa a las provincias, que se enfrenta a los intereses provinciales en el Congreso. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un líder que utiliza o vulnera la Constitución para alterar las reglas y sería un liderazgo populista o lo que sería un poco la experiencia que inaugura Irigoyen y que después la vemos en todos los presidencialismos que funcionan bien, que es el margen de la Constitución para crear instituciones? Pero Irigoyen nunca modificó ni las leyes electorales, ni la Constitución, ni la Carta Orgánica de su partido. Es decir, obviamente que lo que quiso es nacionalizar el liderazgo con las intervenciones federales. ¿Para qué? Para darle más poder democrático al presidente, que no representa ninguna provincia, sino la nación. Esta tensión entre nación y provincias la vemos en los presidencialismos federales, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Son muy pocas las democracias que operan así. Pero hoy estamos aprendiendo a conocer mucho más de lo que creíamos era un liderazgo populista. Entonces, mis reflexiones y un poco mi tesis tienen que ver con eso. El radicalismo que no conocemos, ¿no?, y que obviamente no tiene que ser absorbido en la cultura política dominante del revisionismo histórico de los 40, que igualó cosas que son distintas: radicalismo y peronismo. Muchas gracias.